Una noche calurosa en el campo. Una familia duerme plácidamente en una humilde vivienda de paredes agrietadas. Afuera, los grillos cantan. Adentro, un pequeño insecto alado se desliza por una rendija en la pared y se posa cerca del rostro de un niño dormido. Lo que parece una simple picadura es, en realidad, el inicio de una batalla silenciosa y devastadora. El mal de Chagas, también conocido como enfermedad de Chagas, es una de las enfermedades parasitarias más peligrosas de América Latina y, sin embargo, una de las más olvidadas. Provocada por el protozoo Trypanosoma cruzi, esta enfermedad se transmite principalmente por un insecto conocido como vinchuca, chipo o barbeiro, según la región. Su picadura puede parecer inofensiva, pero en su interior lleva una amenaza capaz de cambiar vidas para siempre. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 6 millones de personas en el mundo están infectadas con Chagas, la mayoría de ellas en América Latina. Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil y Colombia encabezan la lista de países con más casos. Pero lo que hace al Chagas tan temido no es solo su forma de transmisión, sino su capacidad de permanecer en el cuerpo humano durante años sin causar síntomas, hasta que es demasiado tarde. Este parásito, una vez dentro del organismo, viaja por el torrente sanguíneo hasta alojarse en los músculos, especialmente en el corazón. Allí comienza un proceso silencioso de destrucción. Poco a poco, las fibras musculares se inflaman, se debilitan y en muchos casos terminan generando insuficiencia cardíaca o incluso la muerte súbita. La enfermedad tiene dos fases. La aguda, que ocurre en las primeras semanas o meses después del contagio y puede pasar desapercibida, y la crónica, que puede manifestarse años después con síntomas devastadores. Lo más aterrador es que muchas personas viven décadas sin saber que están infectadas. En este documental te llevaremos a conocer la historia del Chagas desde su origen, su transmisión, sus síntomas, hasta los avances científicos, los tratamientos y los casos más impactantes, porque entender a este enemigo invisible es el primer paso para combatirlo. El Chagas no solo habita en zonas rurales. En tiempos de migración y urbanización, el parásito ha cruzado fronteras, llegando incluso a países de Europa y Norteamérica. Hoy ya no es solo un problema del campo, es una amenaza global. El ciclo del chipo y el viaje del parásito. Detrás del mal de Chagas hay un ciclo biológico tan complejo como fascinante y aterrador. Todo comienza con un insecto que muchos han visto, pero pocos conocen. El Triatoma infestans, conocido popularmente como chipo, vinchuca o chinche besucona. Su apodo no es casualidad. Tiene la costumbre de picar cerca de la boca o los ojos, zonas de piel delgada donde puede alimentarse fácilmente de sangre. Pero el peligro no está en la picadura en sí. El verdadero problema ocurre cuando este insecto defeca cerca del sitio de la picadura. Sus heces contienen el temido Trypanosoma cruzi, el parásito que causa la enfermedad. Al rascarse, la persona lleva accidentalmente el parásito hacia la herida, permitiendo que entre al torrente sanguíneo. A partir de ese momento, comienza una travesía interna devastadora. El T. cruzi viaja por la sangre, infiltrándose en distintos tejidos, especialmente en el corazón, el sistema digestivo y el sistema nervioso. Allí se multiplica silenciosamente, alojándose en el interior de las células y provocando una inflamación crónica que con el tiempo destruye órganos vitales. El ciclo se perpetúa cuando otro chipo pica a una persona ya infectada. El insecto adquiere el parásito durante la alimentación, lo conserva en su intestino y lo transmite a nuevas víctimas en futuras picaduras. Así, la cadena se mantiene, especialmente en zonas rurales donde la pobreza y las condiciones precarias de vivienda favorecen la presencia del insecto. Las casas de barro, techos de palma y paredes agrietadas son el hábitat perfecto para estos insectos. De hábitos nocturnos, el chipo se oculta durante el día en rendijas, bajo colchones, entre los bloques o en el techo, y sale por las noches en busca de alimento,
sangre humana o de animales domésticos. Pero el Chagas no solo se transmite por el chipo. También puede contagiarse por transfusiones de sangre contaminada, trasplantes de órganos, de madre a hijo durante el embarazo y en algunos casos, por consumo de alimentos contaminados con heces del insecto. En Venezuela, por ejemplo, se han registrado brotes por jugos de frutas mal higienizados en zonas endémicas. A pesar de todo esto, el chipo no es el enemigo por sí solo. Él es apenas el vehículo. El verdadero destructor es el parásito que transporta y cuya capacidad de adaptarse y esconderse en el cuerpo humano lo convierte en una amenaza silenciosa, difícil de erradicar. Comprender su ciclo es clave para prevenirlo, porque cada picadura, cada contacto, puede ser el inicio de una historia que termine en tragedia. Y aunque hoy existen tratamientos, la prevención sigue siendo la mejor arma contra este enemigo que actúa desde las sombras. Cuando el cuerpo no grita, pero el parásito avanza. La mayoría de las personas que contraen el mal de Chagas no se dan cuenta de que algo anda mal. En la fase aguda, que ocurre durante las primeras semanas o meses luego de la infección, los síntomas suelen ser leves, vagos, y en muchos casos se confunden con una simple gripe. Fiebre moderada, malestar general, cansancio, dolores musculares, inflamación de los ganglios, náuseas o vómitos. En zonas donde el paludismo o el dengue son frecuentes, estos síntomas no levantan sospechas. El enemigo ya está dentro, pero no se nota, y eso lo hace más peligroso. En algunos casos, aparece un signo típico, el chagoma de inoculación, una hinchazón rojiza en el sitio de entrada del parásito, que a veces se acompaña de dolor local. Y si la picadura ocurre cerca del ojo, puede aparecer el llamado signo de Romaña, un párpado inflamado, con conjuntivitis y enrojecimiento. Estos signos son claves para el diagnóstico temprano, pero no siempre aparecen. Durante esta fase, el parásito se encuentra en la sangre en altas concentraciones. Por eso, es el momento ideal para detectarlo con pruebas específicas, como el frotis sanguíneo o pruebas serológicas. El problema es que, al no haber síntomas alarmantes, muy pocos buscan ayuda médica en esta etapa. Y mientras tanto, el Trypanosoma cruzi avanza. Se infiltra en los tejidos, especialmente en el músculo cardíaco, y comienza a replicarse dentro de las células. Allí, estalla las membranas, se multiplica y repite el ciclo. Este ataque silencioso daña poco a poco las estructuras internas del cuerpo. Pero por fuera, la persona puede seguir con su vida sin notar nada. En algunos casos, especialmente en niños o personas con el sistema inmune debilitado, la fase aguda puede ser más severa. Puede haber inflamación del corazón, miocarditis, del cerebro, meningoencefalitis o incluso insuficiencia cardíaca aguda. Aunque estos casos graves son menos frecuentes, demuestran el potencial letal del parásito cuando el cuerpo no logra controlarlo. El tratamiento en esta etapa existe y es más eficaz. Medicamentos como el benznidazol o el nifurtimox pueden eliminar el parásito si se administran a tiempo. Pero el tiempo es clave. Cuanto más se espera, más difícil es erradicar la infección. El mayor peligro del Chagas no es su agresividad inmediata, sino su capacidad de esconderse y resistir. Porque, tras esta fase aguda, viene una etapa de aparente calma, que puede durar años o incluso décadas. Y es allí, en el silencio, donde el parásito prepara su verdadero ataque. El corazón bajo ataque. La fase crónica del Chagas. Pasan los años. El paciente ya no recuerda aquella picadura. Vive su vida, trabaja, cría a sus hijos, ríe, corre, sin saber que dentro de su pecho, el enemigo sigue trabajando. Silencioso, persistente, letal. Es la fase crónica del mal de Chagas, la etapa más temida, la que se manifiesta a veces décadas después de la infección inicial, cuando el parásito ya no está en la sangre, sino enquistado en los tejidos, especialmente en el músculo más importante del cuerpo, el corazón.
Lo que hace al Trypanosoma cruzi tan peligroso es su capacidad de permanecer en el cuerpo humano durante años, escondido del sistema inmune. Dentro del músculo cardíaco, el parásito continúa su ciclo de invasión y destrucción celular. Cada célula infectada muere, dejando microlesiones. Estas lesiones con el tiempo se acumulan, cicatrizan mal y debilitan el tejido. El resultado, una miocardiopatía chagásica crónica. El corazón comienza a perder fuerza. Se agranda. Se deforma. Las paredes se vuelven más delgadas. Las cámaras cardíacas, especialmente los ventrículos, se dilatan. Es como si el músculo intentara compensar la pérdida de potencia estirándose hasta el punto de romperse. Las señales comienzan a aparecer. Palpitaciones anormales. Sensación de falta de aire incluso en reposo. Dolor en el pecho. Mareos. Hinchazón en las piernas. En algunos casos, síncopes repentinos. Pérdidas de conciencia que pueden preceder a una muerte súbita. Porque el Chagas no solo daña el músculo cardíaco, también afecta el sistema eléctrico del corazón, provocando arritmias severas. La persona que hasta ayer vivía con normalidad comienza a sentir que su cuerpo ya no responde. Y cuando acude al médico, el diagnóstico suele ser devastador. El corazón está dañado de forma irreversible. El Chagas ha hecho su trabajo durante años sin ser detectado, y ahora la lucha es cuesta arriba. Se estima que entre el 20% y el 30% de las personas infectadas desarrollan manifestaciones cardíacas crónicas. Es la forma más grave de la enfermedad. En muchos casos, se requiere el uso de marcapasos, desfibriladores implantables o incluso trasplantes de corazón. Y lo más duro es que muchas de estas personas vivieron gran parte de su vida sin saber que estaban infectadas. El asesino silencioso actúa así, sin hacer ruido, ataca desde adentro, destruye sin avisar, y cuando finalmente da la cara, ya es demasiado tarde. Pero esto no es el final. Aún hay esperanza. La ciencia avanza. La prevención es posible, y la conciencia puede salvar vidas. Cuando el Chagas ataca el sistema digestivo, el enemigo también devora por dentro. Aunque el corazón es el blanco más temido del mal de Chagas, no es el único. Hay otra forma igual de insidiosa, menos conocida, pero profundamente discapacitante: el Chagas digestivo. En esta forma, el Trypanosoma cruzi no solo destruye células cardíacas, también ataca el sistema nervioso autónomo que regula el funcionamiento del tracto digestivo. Las neuronas responsables de los movimientos del esófago, el estómago y el intestino son atacadas, degeneradas y finalmente mueren. El resultado: los órganos pierden movilidad y se transforman en estructuras rígidas, dilatadas y casi inútiles. El paciente empieza a notar que tragar se hace difícil, al principio solo con alimentos sólidos, luego incluso con líquidos. Puede tener sensación de nudo en la garganta, regurgitación, dolor torácico. Es el temido megaesófago chagásico, una dilatación anormal del esófago que impide el paso normal de los alimentos. Las personas afectadas pueden perder peso rápidamente, presentar desnutrición severa y vivir con una angustia constante al comer. Pero no termina allí. En otros casos, el parásito afecta el colon. Lo destruye por dentro, interrumpiendo el ritmo natural del tránsito intestinal. El resultado es el megacolon chagásico, un intestino grueso tan dilatado que puede acumular materia fecal durante días, incluso semanas. El abdomen se hincha, el dolor es constante y la constipación se vuelve crónica y extrema. En algunos casos, se necesitan cirugías para remover parte del colon. Y en los más graves, puede ocurrir una perforación intestinal que pone en riesgo la vida. Estas formas digestivas del Chagas no solo destruyen el cuerpo, sino también la calidad de vida. La alimentación se vuelve un sufrimiento, la evacuación, una pesadilla, y muchas veces el diagnóstico llega tarde, cuando el daño ya no tiene reversa. Curiosamente, no todos los infectados desarrollan estas formas. Hay quienes solo presentan la forma cardíaca
Otros la digestiva y algunos, menos comunes, sufren ambas. Lo que determina esa evolución aún es tema de estudio. Se cree que influyen factores genéticos, el tipo de cepa del parásito y la respuesta inmune del individuo. Pero lo cierto es que el Chagas no perdona. Y cuando decide atacar, lo hace de forma implacable. Detrás de cada caso hay una historia, una vida que cambió, una lucha silenciosa contra un enemigo que llegó con una picadura y se quedó para siempre. Diagnóstico y tratamiento. Luchar contra lo invisible. Uno de los mayores retos del mal de Chagas es detectarlo a tiempo. Como muchas enfermedades silenciosas, su capacidad de pasar desapercibido durante años lo convierte en un enemigo difícil de rastrear. Y cuando finalmente se manifiesta, muchas veces ya ha causado un daño irreversible. En la fase aguda, el diagnóstico es más accesible. El parásito circula en grandes cantidades por la sangre y puede ser observado directamente mediante pruebas de laboratorio como el frotis sanguíneo, la gota gruesa o técnicas de concentración. Pero como los síntomas suelen ser leves o confundibles con otras enfermedades, pocos pacientes llegan a hacerse estos análisis. En la fase crónica, todo se complica. El parásito ya no se encuentra libre en la sangre, se ha escondido en los tejidos, y para detectarlo se necesitan pruebas serológicas específicas, como ELISA, o pruebas de inmunofluorescencia, que identifican la presencia de anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. Sin embargo, estas pruebas no están disponibles en todos los centros de salud, especialmente en zonas rurales o remotas, donde el Chagas es más frecuente. El diagnóstico se convierte entonces en una carrera contra el tiempo, porque cuanto antes se detecte la enfermedad, más posibilidades hay de tratarla de forma efectiva. El tratamiento farmacológico existe. 2 medicamentos, benznidazol y nifurtimox, han demostrado eficacia en la fase aguda y en niños, eliminando el parásito en la mayoría de los casos. Sin embargo, su efectividad en adultos en fase crónica es más limitada. Pueden ayudar a detener la progresión de la enfermedad, pero no siempre logran revertir el daño ya causado. Además, ambos tratamientos presentan efectos secundarios importantes: reacciones cutáneas, trastornos gastrointestinales, insomnio, neuropatías. Esto provoca que muchos pacientes abandonen la medicación antes de tiempo. En los casos avanzados, donde el corazón o el sistema digestivo ya están severamente afectados, el tratamiento se vuelve paliativo. Marcapasos, cirugías correctivas, medicamentos para controlar arritmias o insuficiencia cardíaca, apoyo nutricional, cada caso se trata de manera personalizada, pero curar el Chagas en esta etapa es casi imposible. La ciencia, sin embargo, no se detiene. Hay investigaciones en curso sobre vacunas, nuevos medicamentos antiparasitarios y técnicas de detección más rápidas y accesibles. También se estudian terapias genéticas y celulares para reparar el daño cardíaco. Pero aún falta mucho camino por recorrer. Mientras tanto, el mayor obstáculo sigue siendo la falta de acceso. Millones de personas infectadas no saben que lo están. Viven en comunidades sin servicios de salud adecuados, sin diagnóstico, sin tratamiento. Ignoran que una simple prueba podría cambiar el curso de su vida, y ahí es donde la conciencia y la información se vuelven armas poderosas. Porque el Chagas no solo se combate con medicina, también se combate con educación, con prevención, con justicia social. Prevenir el Chagas, proteger a los olvidados. En la lucha contra el Chagas, la prevención no es solo una estrategia, es la única arma verdaderamente eficaz que tenemos. Porque cuando el parásito ya ha causado daño, el camino se llena de incertidumbre. Pero si logramos detenerlo antes de entrar, salvamos vidas, corazones, familias. La clave está en cortar el ciclo de transmisión. Y eso comienza con el control del vector, el chipo. Estos insectos encuentran su refugio perfecto en las grietas de las paredes de adobe, en los techos de palma, en los colchones viejos, en las rendijas de las casas rurales. Por eso,
Una de las primeras medidas preventivas es mejorar las condiciones de la vivienda, sellar las paredes, cambiar los techos, instalar mallas en ventanas y puertas, acciones simples que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En muchas comunidades rurales, campañas de fumigación han reducido significativamente la presencia del vector. Pero el éxito no es permanente. Si no hay continuidad, los chipos regresan. Porque el verdadero problema no es solo el insecto, es la pobreza que permite su proliferación. La vigilancia epidemiológica es fundamental. Cuando se detecta un foco de infestación, debe actuarse de inmediato. No basta con fumigar una casa, se necesita revisar toda la comunidad, educar a los habitantes y asegurarse de que cada hogar tenga condiciones dignas. Otro frente de batalla son los bancos de sangre. En muchos países, ya es obligatorio hacer pruebas para detectar Trypanosoma cruzi antes de realizar una transfusión. Esto ha salvado miles de vidas. Sin embargo, en lugares con sistemas de salud frágiles, estas pruebas no siempre se aplican con rigor. Lo mismo ocurre con los trasplantes de órganos, donde el riesgo de transmisión también existe. Y en el caso de las mujeres embarazadas infectadas, hay un riesgo real de transmisión vertical al feto. Por eso, es vital hacer pruebas serológicas durante el control prenatal, especialmente en regiones endémicas. Pero más allá de las pruebas y la fumigación, la verdadera prevención nace de la conciencia colectiva. Informar a las comunidades sobre qué es el Chagas, cómo se transmite, qué signos deben alertar y qué hacer ante una sospecha. Solo una población informada puede defenderse. Y aquí es donde el Chagas se convierte en un espejo social. Porque no solo es una enfermedad tropical, es una enfermedad de la pobreza, de la desinformación, del abandono. Los que más lo sufren son los que menos acceso tienen a salud, a educación, a infraestructura. El Chagas no solo destruye corazones, también expone las grietas de un sistema que olvida a los más vulnerables. Prevenir el Chagas es construir justicia, es llevar salud donde nunca ha llegado. Es enseñar que una picadura no puede decidir el destino de una vida. Historias de vida, esperanza y la lucha contra un enemigo invisible. Detrás de cada diagnóstico de Chagas hay una historia única. Historias de personas que han enfrentado el parásito en silencio, en medio del miedo y la incertidumbre, pero también con coraje y esperanza. Como la de María, una madre venezolana que después de años sin saber qué le causaba su fatiga y palpitaciones, recibió el diagnóstico de Chagas crónico. Con tratamiento médico y apoyo de su comunidad, aprendió a vivir con la enfermedad, cuidando su corazón y enseñando a sus hijos cómo protegerse del chipo. O la historia de José, un joven campesino que vio a su padre morir de insuficiencia cardíaca causada por Chagas. José decidió estudiar medicina para ayudar a quienes, como su padre, sufren esta enfermedad olvidada, y ahora lidera campañas de prevención en zonas rurales. Estas historias nos recuerdan que el Chagas no es solo un problema médico. Es una cuestión social, cultural y humana. Pero también nos muestran que la lucha tiene sentido. La ciencia avanza cada día. Nuevos estudios en inmunología, genética y parasitología están abriendo caminos para tratamientos más efectivos y diagnósticos más rápidos. Hay esperanza en vacunas que algún día podrían prevenir la infección. Y hay compromiso creciente de gobiernos, ONGs y comunidades para erradicar esta enfermedad. Pero la clave está en no olvidar, en mantener viva la conciencia, en exigir políticas públicas que prioricen la salud de los más vulnerables, en educar, prevenir y tratar. Porque Chagas, el parásito que destruye desde adentro, puede parecer invencible, pero no lo es. Con información, prevención y ciencia podemos romper el ciclo, proteger corazones, salvar vidas y lograr que el silencio que hoy rodea al Chagas se transforme en un grito de esperanza. El mal de Chagas no es solo un enemigo invisible, es un llamado urgente a la conciencia y la acción.
Con educación, prevención y acceso a la salud, podemos detener al parásito que destruye desde adentro. No esperes a que sea tarde. Infórmate, protege a tu familia y lucha contra este silencioso enemigo, porque juntos podemos salvar corazones y vidas.